Esta es una edición especial porque tenemos que valorar y destacar la participación que tuvo la Policía Nacional, el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, en la captura de Guzmán y todos sus secuaces. Están ahora cumpliendo cadena perpetua y en otros casos severas sanciones por los actos realmente genocidas y despiadados que cometieron durante muchos años. General, quería usted, general Juncaru y el general Morán, van a hacer una reseña sobre el significado histórico, pero antes quiero presentarles a don Julio Galindo, procurador antiterrorista, que a veces también, acérquese el micrófono, doctor Morán, se la juega usted todos los días. Bueno, pero esa es parte de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que asumir todos los peruanos desde el espacio que nos corresponde hacer esta lucha frontal, ¿no? Siguen los embargos. Definitivamente, eso va a continuar. Así es. General Juncaru. Sí. El 12 de septiembre de 1992 fue una fecha que marca un hito en realidad, no solamente del esfuerzo de la policía, sino un hito dentro de nuestra evolución como país democrático, como país republicano, porque es el día en que fue capturado a Ismael Guzmán. ¿Y eso qué significa? Significó el inicio del fin de Sendero Luminoso, la destrucción de Sendero Luminoso, la plena desmoralización de Sendero Luminoso. Ellos habían concluido con su famoso discurso de que ellos pregonaban, por ejemplo, esa frase que decían, el glorioso triunfo de la guerra popular nos conducirá al inalcanzable elevación de la revolución peruana. Eso no lo han llegado a cumplir y no van a cumplirlo, por supuesto. Ellos, por ejemplo, hablaban de las dos líneas, la línea perfecta y la línea imperfecta. La línea perfecta era la lucha contra el Estado caduco que hablaban ellos para sentar las bases de un nuevo Estado, el Estado popular, el Estado del pueblo. Y la línea imperfecta era la línea burguesa que preconizaba el viejo Estado. Dentro de estas dos líneas él sienta sus bases donde se sirve lo que se llama la ortodoxia a través del pensamiento Gonzalo. Ese pensamiento Gonzalo era de que había que lograr a través de la lucha popular sentar la base del nuevo Estado. Esto no se ha logrado, eso se destruyó definitivamente. Entonces creció la moral de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas del orden en general, para ver cómo era la destrucción misma de lo que significa aquel grupo de delincuentes terroristas que de alguna forma melló en nuestro desarrollo. Por eso es que esta fecha del 12 de septiembre, los peruanos no debemos olvidar nunca como un triunfo del Perú, de nuestra democracia, de nuestro Estado, de nuestra república y de nuestra soberanía, a fin de que no vuelva nunca más a ocurrir de que sectores como estos o sectas de esta naturaleza venga a destruir lo que nosotros hemos construido con mucho esfuerzo. General Carlos Morán, también comparte, me imagino, lo que acaba de señalar el general Juncaru. ¿Tiene usted, digamos, la interpretación, el significado que tuvo la captura de Guzmán y sus secuaces? Yo creo que hay que ponerse en el contexto del año 92. El año 92, el Perú era un país de alto riesgo para las inversiones. El Perú se debatía en un conflicto interno, que se puede denominar así, donde prácticamente Lima se estaba viendo acechada. Ya Sendero Luminoso hablaba de su sexto gran plan militar de conquistar el poder en todo el país y hablaba de un equilibrio estratégico. Claro. Ya habían pasado de una defensiva estratégica a un equilibrio estratégico, y esto se veía, se visualizaba pues en Lima, en los atentados de Tarata, Canal 2, el asesinato de Marta Moyano, paros armados en Lima, algo inconcebible que solo se veía en las regiones de Ayacucho, en el Guayaga, en Lima. Entonces prácticamente estaba acercándose la ciudad y la prédica de senderistas se estaba cumpliendo. Entonces ahora, después de 20 años, uno ve pues, por supuesto, que ha cambiado el Perú, ha cambiado el país. En ese sentido, el esfuerzo de hombres que se la jugaron, hombres y mujeres que se la jugaron en esa oportunidad, se jugaron en circunstancias adversas y ganaron. Esto, el 12 de septiembre tiene un significado especial porque revaloró la autoestima del peruano, de como país nosotros teníamos un objetivo. Ahora, ¿ustedes sienten, general, que la sociedad les ha reconocido eso?
Ah, es otro tema ya. Es otro tema. Sí, nosotros... Porque yo siento como que la sociedad a veces no reconoce los esfuerzos que se hacen. A veces es frustrante encontrar, por ejemplo, a jóvenes universitarios que ignoran, mejor dicho, que o minimizan. Eso pasó hace 20 años, Guzmán, y desmoraliza, no desmoraliza, sino desmotiva cuando veo jóvenes que están insertándose en estos grupos, en estos movimientos políticos, Movadef, por ejemplo, que son dirigidos por ex abogados democráticos que nosotros combatimos en esa oportunidad. Alfredo Crespo. Por supuesto. Nosotros, en las investigaciones que hacíamos en el año 91, los abogados democráticos defendían a Giovanca Pardavé, a Juárez Cruzat, dirigentes centrales de Sendero Luminoso, integrantes del aparato partidario como tal, de la estructura senderista. Y ahora manejan estos grupos y los jóvenes incautos están cayendo en eso. Pues, entonces, es importante. No hay que olvidar la historia, creo. Claro. Además, hoy no sabemos si el arrepentimiento de estos individuos se ha dado, ¿no? Porque finalmente a veces uno escucha sus arengas, insisten con las arengas, no sé si las repetirá Cox de Eusebil o las repetirá otros de los terroristas, Osman Morote, que en un año y medio más está por salir en libertad. Y yo creo, Alberto, Sí. de que el éxito de hace 20 años no fue el éxito de la policía, no fue el éxito de Gen, fue el éxito del país. Y por tanto hay que recordar la historia nosotros y hay que saber reconocer eso. Correcto. Don Julio Galindo, procurador antiterrorista. ¿Comparte usted las expresiones de los generales que usted acaba de escuchar? No necesariamente de forma absoluta. Yo comparto en la parte que el general Morán habla del tema de qué pasó antes del 12 de septiembre. Simplemente era un país inelegible, por el que nadie se apostaba, la inversión no llegaba, y si no hay inversión en un país, definitivamente más pobreza, falta de educación, falta de necesidad de salud, falta de proyección de vida. Lo que pasa es que hay que aprender del pasado, y eso creo que hasta ahora todavía no hemos aprendido los peruanos. Aquí, como los generales sabrán, de que en la época de Belaúnde, ¿qué fue Sendero? Fue un chisme, fue un chiste para ellos. Dijeron que son avigeos, ¿no? Pequeña cosa. Morales Bermúdez ocurrió en el mismo grave error. Y también en Lima, muchos creímos de que el terrorismo no iba a triunfar. Pero ahí en el fondo, el procurador, había pues el tema de que estaba saliendo el gobierno militar, usted lo sabe. Ajá. Cuando surge Sendero, el gobierno militar estaba ahí, estaba Morales Bermúdez, ¿no es cierto? Así es. Pero yo creo que políticamente no querían retrasar el cronograma. Entonces, no, trataban de minimizar, porque si los militares decían que esto era grave, estoy seguro que la transferencia del poder de pronto no se daba, ¿no es cierto? Porque la presión política era transferencia del poder en el 80 a como dé lugar. Esta era la idea. Yo incluso entrevisté al general Matallán en el CAEN en aquella época, y él decía, este brote terrorista, ¿no? Que él era el director del CAEN, este brote terrorista de pronto puede hacer frustrar la transferencia, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí había un juego también político importante. Claro. Lo que pasa es que no hay que confundir las cosas. Ya. En este momento hay mucha gente de diferentes sectores que dicen, ya vencimos el terrorismo, ya no hay. Falso. ¿Usted cree señor, que no es así? Falso. Hay que entender, hay que aprender a analizar las cosas con frialdad. Que el apasionalismo no nos lleve a cometer error y a divulgar una verdad. Pero hay una cosa que no que es cierta, don Julio Galindo, es que el Sendero de aquella época ya no es el Sendero de ahora, pues. Eso es evidentemente. No, es que las estrategias son diferentes. ¿Cómo nace Sendero? Sendero nace no en Ayacucho. Sendero nace en Arequipa. De Arequipa, en otras palabras, en términos sencillos, lo votan a Guzmán, él se va a afincar a Ayacucho. Ahí desarrolla. Y lo primero que capta son los catedráticos. Claro, ahí quien le facilita, y yo entrevisté en aquella época, mire, tan lejana, quien le facilita el ingreso a la Universidad de Huamanga y a su prédica, usted recordará, Efraín Morote Bex. Claro. El ya desaparecido, ¿no es cierto?, el rector de la Universidad de Huamanga, que yo lo entrevisté y él justificaba. Es más, me dijo un día en una declaración que se publica en el diario La Prensa de aquel entonces, me dijo, yo soy el padre putativo del Partido Comunista del Perú, me dijo así, ¿no? O sea, que se sentían
se sentían parte del enjambre. Ahora, pero ya estamos en una etapa en la que hay que tomar decisiones dentro del marco de la ley, ¿no es cierto? Así es. Entonces usted ha procedido como procurador a embargar, a seguir denunciando, pero ¿eso es lo suficiente como para neutralizar? No ¿Qué se requiere? No es lo suficiente. Fíjese, yo creo que lo que hay que buscar es un liderazgo de manejo de tema de terrorismo. El escenario no es como dicen los magistrados, se captura a alguien como no está con una bomba en la mano, o no está con un faro a la mano, y como no han matado ahorita porque estamos en un momento distinto, ellos han dado varios pasos atrás. ¿Qué han hecho? Se han apoderado de las universidades. ¿Eso es falso? O sea, ¿usted cree que se han recuperado? Están en ese proceso. ¿A dónde se han ido todos los terroristas condenados que han salido en libertad vía liberación, vía cumpliendo condena? Se han reciclado. Sabemos todos que detrás de los movimientos sociales están ellos. Muy bien. ¿Comparte, general John Caro? Perfectamente. Hubo una época luego del año 2000 cuyo ministro de Justicia de ese entonces, que no voy a pronunciar su nombre porque a estos señores les gusta enjuiciar aún, escarcelaba a la gente con mucha facilidad, y yo recuerdo... Pero eso no formó parte de un proceso que se legitimó con el padre Uber Lancier. Si yo les contaría, por ejemplo, mire, muy breve voy a decir, recuerdo que me invitaron una vez a una conferencia muy grande donde fui yo de civil, era director de la DINCOTE, y estuvo el padre Lancier, y el padre Lancier estaba en un grupo de 4 personas, ahí recién lo conocí, y yo estuve un poco alejado, no me conocieron, no me identificaron porque estaba de vestido de civil seguramente, y el padre Lancier hablaba con levantaba la voz y emocionado decía, por ejemplo, decía: miren señores, la DIRCOTE, todos pasan por el 3er grado, todo, pero con una énfasis, decía, todos son colgados en la DIRCOTE. ¿Cómo no van a declarar así los terroristas? Los acusaba de torturar. Sí, y yo estaba escuchando eso. Señor, en mi época yo prohibí todo acto de esa forma. Para eso es que nosotros maximizamos la inteligencia. Si un padre que luego él soltó a todos creía que nosotros, a mí, no me dijo a mí, yo me dije, contesto, no contesto, y yo me quedé callado. Pero observé, y con ese solo gesto y las expresiones califiqué al padre Lancier como un hombre que no era justo en ese momento. General, sí. A propósito de lo que ha dicho don Julio Galindo y lo que señala, ¿usted siente que todavía no se ha derrotado el terrorismo? Porque acá el procurador dice que todavía no se ha derrotado el terrorismo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el procurador. Lo que yo he dicho es que el año 92 se golpeó a la dirección, se desmitificó al hombre, al jefe. Pero a partir de ahí... La organización ya no es la misma tampoco. No, por supuesto. La organización sufrió progresivamente derrotas militares consecutivas. Con la captura de Guzmán, ellos cambian su estrategia militar por una estrategia política y quieren insertarse en la sociedad a través de estos movimientos políticos. Y reclamando la famosa amnistía y el diálogo. El acuerdo por la paz, los acuerdistas, que era Artemio era acuerdista, claro. Y el que se opone es... Pero es un acuerdista extraño, ¿no? Porque seguía buscando el acuerdo y seguía matando gente. Sí, o sea, pero los jefes palominos eran por continuar la lucha, proseguir la lucha armada. Entonces ahí se separa Sendero Luminoso y se convierte en una banda de, más que todo, aliada con el narcotráfico, ¿no? Pero lo que dice el procurador es cierto. Para llegar a la lucha armada del año 80 pasó por un proceso político, la organización terrorista. Y en estos momentos, esto quiere volver nuevamente a esa escena donde logren la excarcelación de sus líderes, de sus combatientes, y nuevamente no sabemos en qué tiempo puedan volver a empuñar las armas, ¿no? y enfrentarse al Estado. Entonces hay que estar atentos ahí. Ahora, hay que estar atentos. Esta parte histórica, y esa es la pregunta para los tres, empezamos con el procurador, afinar más la inteligencia, porque todo parece indicar que estos Quispe Palomino, ¿no? Y sus secuaces caminan pues como Pedro en su casa, ¿no es cierto? No, son francotiradores, matan a un soldado, se ocultan, o matan como ayer mismo ha fallecido un soldado militar abatido por una bala de estos criminales. Pero la inteligencia, ¿cree, procurador, que se está afinando, que hay inteligencia? Bueno, definitivamente hay inteligencia. Yo ayer diciendo una clase magistral me invitaron al Comando Conjunto de la Fuerza Armada y yo les explicaba algo a ellos, ¿no?
y les decía de que todos los peruanos, desde nuestro espacio, tenemos una responsabilidad y tenemos una obligación de enfrentar y defender esta democracia, esta constitucionalidad. ¿Cómo hemos logrado que Movadef no logre ser partido político? Creando corrientes de opinión. Yo he participado reiteradamente en diferentes reuniones para hacer ver a los señores de Jurado Nacional de Elecciones que no pueden ser inscritos como partido político. Simplemente analizando qué significa Pensamiento Gonzalo. Bueno, pero hay un proyecto de hacer un cambio, o por ejemplo introducir en la Constitución, pues esto está en la Comisión de Constitución, para prohibir precisamente, constitucionalmente, ¿no? Ayer estuve con el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Castañedui, que nos ha referido que hay este proyecto para poder evitar que grupos violentistas, grupos que están en contra de la democracia sean inscritos, ¿no? Que tengan o sea, que existe ya una voluntad política. Eso es importante. Así es, definitivamente es importante. ¿Qué dice, general, respecto a eso? Perfecto, miren, nosotros debemos recordar, como lo hicieron anoche en el Estadio Nacional, 1 minuto de silencio por este soldado que ha entregado la vida por nosotros. Eso es bueno. Es un buen gesto. Es un buen gesto. Yo sé que hubo una llamada telefónica porque eso pidió el almirante del Comando Conjunto, que por favor se hiciera recordar la muerte de este soldado. Eso es muy fuerte. Lo que necesitamos es un movimiento general de solidaridad humana para que seamos conscientes de que los terroristas no hacen más que matar a nuestros hermanos y destruir el país. Y eso va a generar pobreza y miseria. ¿Para quién? Para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Esa es la conciencia que se debe sembrar en todo lo ancho de nuestro territorio nacional, en todo lo largo, en todas las escuelas y a todo nivel. Se debe conversar acerca de lo que ocurrió y no ser esto un olvido, porque miren, desde el año 2000 estamos hablando del remanente, y el famoso remanente hasta ahora no aparece. Entonces, ¿qué ocurrió en la década de los 90? Ocurrió que hubo voluntad política, uno, para luchar. Segundo, no solamente que fue la represión, no solamente fueron los soldados, sino el lado jurídico, como por ejemplo la ley de arrepentimiento que se dio. Eso fue la destrucción definitiva que luego de la captura de Ismael Guzmán permitió la desmoralización de esos grupos. No olvidemos que ellos quisieron formar una ciudad y estar en Huaycán. Huaycán quería hacer un candado para que cuando ocurra ya la llegada de ellos a Lima, Huaycán se tenía que levantar y no iba a permitir que venga toda la sierra. Y fue el pueblo, Cuquín, fue el pueblo que, no fue la policía ni las Fuerzas Armadas, fue el pueblo quien los echó a los terroristas de Huaycán, y después ellos van a fundar Raucana. Sí. Raucana fue fundado por eso los terroristas. Eso es lo que yo quería mencionar. Toda hay una historia aquí para adelante. Un gesto que hicimos un grupo de periodistas y donamos un comedor popular, me acuerdo de aquella época, y la gente expulsó. La gente de Huaycán expulsó a los terroristas. Y en Raucana se repitió lo mismo. Y en un determinado momento ellos querían dominar Raucana. Querían dominar Raucana. Y habían hecho sectores, habían sectorizado todo, me acuerdo. Y los votaron a todos. Claro, obviamente que cayeron algunos dirigentes democráticos. General Morán, estamos reflexionando en voz alta, y eso es importante para que la ciudadanía sepa, por supuesto, que el terror no nos va a vencer. Estamos convencidos de eso, y de que el Sendero Luminoso definitivamente ha cambiado, pues, pero el Estado ha hecho ha cumplido su rol fundamental. Tampoco podemos decir que no se ha hecho nada en estos años, porque después del GI continuó el Estado. Acá hay que diferenciar bien las cosas. Acá esta lucha es una lucha de todos, de la policía, de la Fuerza Armada, de la comunidad organizada también. De nuestros magistrados, nuestros jueces, nuestros fiscales, nuestros procuradores. Es una lucha del Estado. Tiene que haber un engranaje, ¿no es cierto? Por supuesto. Acá nadie es protagonista de nada. Acá todos hemos cumplido nuestro rol. Nos tocó a nosotros, tuvimos esa dicha de haber estado en esa captura, pero el Estado continuó y los resultados están ahí. Artemio es una consecuencia de un trabajo que se ha hecho más allá de gobiernos y de ministros, de directores generales.
es una continuidad. Y lo que está haciendo este año, lo que ha pasado con William en el BRAE, también es una consecuencia de eso. Así que como Estado nosotros estamos haciendo nuestro papel. No obstante eso, Sí. permítame una opinión en el sentido de que a veces somos mezquinos, los peruanos y con las personas que han hecho logros importantes. Por ejemplo, a veces cuando se dice, ¿por qué no gratificar, no? A la policía, no, dice, no, atención, ¿no? Otros dicen, hay 5 millones de dólares ofrecidos por el gobierno americano. Nadie sabe dónde están esos 5 millones de dólares, que deberían de ir justamente para estimular la labor de inteligencia, porque yo hasta hoy conozco de gente que sigue haciendo inteligencia en la policía y siguen con su salario. Yo le cuento, no tiene ningún beneficio. Yo le cuento a mí me parece muy mal eso. Una anécdota le cuento yo. Muchos oficiales que se jugaron su vida, arriesgaron su vida en esa época, no ahora, pues, ¿no? Lima es diferente, ha cambiado, el Perú ha cambiado. En esa época eran oficiales jóvenes como yo. Yo tuve la dicha de ascender a general, pues. Pero muchos oficiales se fueron de mayores, se fueron de capitanes o comandantes. Después de haber jugado la vida. Frustrados, ¿no? Y decepcionados. Sí, entonces, estas son las injusticias irreparables, porque ya pasó. Pero las vamos a tener que reivindicar. Entonces, tarde o temprano. En 20 años de esta gesta, yo creo que lo menos que se puede hacer es reconocerlos, por lo menos, y darles las gracias. Nada más. Así como se hizo el reconocimiento de los Chavín de Huántar, ¿no? En el Congreso. Por lo menos al grupo, ¿no? Geín y a todos los que participaron desde un comienzo, convocarlos en el Congreso y hacerles un reconocimiento público, ¿no le parece, don Julio Galindo? Bueno, totalmente comparto la idea del general, pero hay un tema importante. Sí. Fíjese, aquí los señores generales no van a dejar mentir. Ocurre que gobierno tras gobierno desarman a la policía especializada. Bendito sea Dios. Yo tengo en la Procuraduría 11 años, más o menos, de los cuales 5 como titular y los demás como adjunto decano. Conocí mucha gente en DIRCOT, porque trabajo con ellos, veo tema de terrorismo. No sé mucho, he hecho un viaje, lo encuentro a un mayor de policía de tránsito. ¿Cómo puede ser posible eso? De haber estado en inteligencia. O sea, no, de DIRCOT me refiero. De DIRCOT, ya. No entiendo qué pasa, ¿no? O sea, yo creo que la especialidad es una realidad. El que yo defiendo, absolutamente. Yo tengo totalmente claro cuál es la función de Dilandro y sé cuál es la labor de DIRCOT. Hay que respetar la especialidad, hay que mejorarla, hay que prepararla, hay que tecnificarla. Así es. Y el apoyo... Eso es lo que se debe mantener en el tiempo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, don Julio Galindo. Es muy importante, que debe cuidar un poco. Procurador antiterrorismo, don Julio Galindo, que ustedes ya lo conocen, lo han escuchado muchas veces. Muchas gracias al general John Caro, al general Morán por su presencia. Una palabrita. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Para acentuar las palabras del doctor Galindo, la especialidad desapareció y los egoísmos de los directores de la Policía Nacional, que no fueron de la Policía de Investigaciones, su discurso fue: todos los policías somos iguales acá y todos sabemos. Eso es mentira, pues. Hay especialidades en un mundo de globalización, en un mundo del modernismo que nos trae ahora, hay especialidades. Y ojalá que hoy empecemos a pensar seriamente de que nuevamente exista la policía investigativa, así como existe la policía pública, la policía externa. Debe darse énfasis en que nuevamente se formalice la especialización a través de la policía investigativa. Ambos los generales son de la Policía de Investigaciones. Sí, pero yo no opino en ese tema. No, usted está en actividad, pues. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en fin, déjeme opinar un tema final. Hay un tema que yo quisiera, en verdad, que la población nacional tome nota. Unas entrevistas que he dado en estos últimos días, en la prensa se me dice, ¿no? Se me pregunta, ¿y qué de terrorismo de Estado? Me dicen, ¿no? Y yo les digo, ¿terrorismo de Estado? Nunca he sido testigo, como persona, que haya habido terrorismo de Estado. Y me dijo, ¿y la muerte que han ocasionado a la policía y la Fuerza Armada? Un momentito, le dije. Yo creo que hay que ser cuidadoso en apreciar ese tema. Fíjese, son objetivos distintos la función que desarrolla la policía y la Fuerza Armada
y son distintos los crímenes que han ocasionado a la gente de terrorismo. Mientras la Fuerza Armada y la policía ha dado su vida, ha entregado el amor por el Perú y por todos los peruanos, defendiendo la democracia, la libertad y la independencia en este país, porque ese es su propósito, y no han pretendido derrocar a ningún presidente, ni mucho menos han pretendido asumir un grupo a manejar el país. El terrorismo sí. Ellos sí han matado para apoderarse del poder. Entonces, hay dos cosas que hay que tenerlo clarito este tema. Claro. Ha sido una jornada de reflexión, amigos, a través de Radio Nacional. Yo quería acotar simplemente y un llamado de atención a quienes todavía son reporteros muy jóvenes. Ayer recordaba que en una pregunta que hizo un reportero de un diario muy conocido, le dijo al ministro del Interior, le preguntó: señor ministro, respecto al asesinato de William, entonces el ministro tuvo que responderle, pues dijo: esto no fue un asesinato. Entonces estos periodistas, reporteros muy nobles, muy jóvenes, tienen que saber utilizar el lenguaje. O cuando dicen, por ejemplo, esta persona ha sido ajusticiada, no hay justicia en manos de los terroristas. Entonces estas cosas, bueno, uno las tiene que decir porque a veces avergüenza a quienes estamos en el gremio que se formulen ese tipo de interrogantes. En todo caso, vino la aclaración del ministro y dijo: ese terrorista no fue asesinado. Y no use la palabra asesinato porque fue una confrontación con el individuo que trató de emboscar a la policía. Fue abatido, así es.